Hola, ¿qué tal médicos? Yo soy el doctor Damián Treviño y vamos a platicar acerca de esta enfermedad, el lupus eritematoso sistémico, y vamos a platicar un poquito acerca de lo importante que es esta patología. Primero que nada, entre las enfermedades reumatológicas que debes de conocer al 100%, una de ellas es esta lupus y la otra es artritis reumatoide. El lupus va a ser una enfermedad heterogénea en donde tenemos una respuesta autoinmune que puede llevar o puede conducir a un evento potencialmente fatal y que típicamente va a estar afectando a mujeres que se encuentran en la pubertad y la menopausia. Como aquí nosotros tenemos una cascada inmunitaria en donde no se conoce como tal cuál es el desarrollo que tiene el lupus eritematoso sistémico, va a tener una manifestación clínica muy heterogénea, o sea, vamos a tener una gran cantidad de manifestaciones y esta misma gran heterogeneidad que existe se va a estar relacionando también con el desarrollo de la enfermedad y con el pronóstico que nosotros le podemos ofrecer a nuestros pacientes. En cuanto a la epidemiología, vemos que va a haber de 2 a 7.6 en 100 personas en la incidencia y una prevalencia de 19 a 159 sobre 100 personas. Y esto es muy importante ya que nosotros vamos a ver que esa es una enfermedad que sí existe, porque muchas veces nosotros nos hacemos la idea de que no es muy común que suceda en mi país, no es muy común que nosotros veamos casos de lupus, pero déjenme decirles que sí, es muy común, independientemente del sitio en donde tú te encuentres, es muy probable que en ese sitio haya pacientes que tienen lupus y que, peor aún, no han sido diagnosticados. El problema de este tipo de enfermedades es que va a tener una mortalidad, el 24% de las muertes se va a estar relacionando directamente con problemas cardiovasculares, renales e infecciones. Entonces, eso es importante ya que la detección oportuna y el tratamiento adecuado puede prevenir el desenlace de mortalidad en este grupo de pacientes. Otro punto muy importante es la relación que se tiene con el sexo. Vamos a ver que en poblaciones más jóvenes va a haber una relación de 1 a 3 hombres-mujeres, pero esto aumenta hasta 1,9 cuando estamos hablando de los adultos. Hay mayor tendencia a poblaciones afroamericanas, hispanas, africanas y originarias de China, y todas estas van a tener un riesgo más aumentado en desarrollar lupus eritematoso sistémico junto con nefritis lúpica. También va a haber una asociación genética en donde vamos a ver hasta el 25% de relación cuando tenemos gemelos monocigotos y solamente 2% cuando tenemos gemelos dicigotos. Algunos factores de riesgo, vamos a tener factores genéticos, ya vimos esta relación con los gemelos monocigotos, y existen más de 100 losis identificados relacionados con lupus. Principalmente nosotros vamos a buscar mutaciones que tengan que ver con el sistema de complemento, específicamente en C2, C4 y C1Q. También va a haber algunos HLA relacionados como el HLA-B8 y el HLA-DR3. Va a haber un gen muy relacionado con esa enfermedad que es el gen BCL2, en donde aquí nosotros tenemos una alteración en la apoptosis y tendremos la persistencia de clones linfocíticos todavía activados, los cuales se cree o se postula puedan contribuir al desarrollo del lupus eritematoso sistémico. En sí, también va a haber otros componentes hormonales, ya que como tenemos una mayor tendencia a presentación en mujeres, entonces se ha hablado de que los estrógenos, que tienen una primordial actividad en la modulación de activación linfocitaria, pues van a tener algo que ver en esta entidad. También el síndrome de Klinefelter se va a estar relacionando con por 14 el riesgo de desarrollar lupus eritematoso sistémico. Entonces vemos todos los factores de riesgo importantes, sin embargo, no se conoce específicamente cuál es la causa del por qué se desarrolla lupus. Aquí en esta parte primera del algoritmo vemos como independientemente de cuál es el desencadenante, que pueden ser genético, pueden ser ambientales, pueden ser hormonales o inclusive factores virales que aún no se han descrito, nosotros vamos a estar presentando, ¿okay?, que sería esta otra parte del algoritmo, vamos a estar presentando tanto alteraciones en la apoptosis, una apoptosis deficiente y una desregulación en el sistema inmunológico. Pero antes de pasar con esta parte, vamos a ver que existen algunos factores virales que se han establecido como el virus de Epstein-Barr, en donde nosotros tenemos una reacción cruzada específicamente con el antígeno DNA de doble cadena. Fumadores activos, algunos medicamentos y algunos decadenantes ambientales también se han relacionado con el desarrollo del lupus. Vemos que en los medicamentos el que siempre nos tenemos que acordar es el de hidralacina, ya que esto se relaciona directamente con la disminución de esas proteínas. Entonces, esto me provoca pues un factor desencadenante para que mi paciente desarrolle lupus.
es importante aclarar que ninguno de estos, no todos los pacientes que tienen hidralazina van a desarrollar lupus, ni todos los pacientes que adquieren infección por virus de Epstein-Barr van a desarrollar lupus. Son factores que se predisponen, son factores de riesgo que se han relacionado con el desarrollo de la enfermedad, pero como tal no son agentes causales al 100% de los casos. Eso tienes que tenerlo muy bien en cuenta. Como vemos aquí te pongo una tabla de todos los medicamentos que van a estar relacionándose con el desarrollo del lupus eritematoso sistémico. En estos casos sería medicamentoso. Y vemos cómo tenemos la hidralazina, la isoniazida, que es un antibiótico que utilizamos principalmente para tratar a los pacientes que tienen tuberculosis, las sulfas, carbamazepina, que va a ser un antiepiléptico, y todos los demás que estás viendo aquí en pantalla. Esos otros dos que te ponen aquí, esas tablas, o sea, que serían las columnas, vamos a ver la prevalencia que van a tener la asociación de lupus medicamentosa con este tipo de medicamentos. Y vemos que los ANAS van a estar presentes únicamente en el 20% de los pacientes que desarrollan lupus por isoniazida. Mientras, que las sulfas, vamos a ver que es el 10% y la hidralazina del 15 al 45%. Los que van a presentar manifestaciones clínicas se van a relacionar principalmente con la hidralazina en el 5 al 10% de los casos. Entonces, sí es importante que nosotros tengamos esto en cuenta, más que nada porque vamos a ver que existe un anticuerpo específico para la detección del lupus eritematoso sistémico y en donde los ANA generalmente no van a tener muchísima utilidad. Entonces, ya hablamos de que puede haber un desencadenante genético, ambiental, hormonal o factores virales, medicamentos si tú quieres, y el resultado van a ser dos cosas principales: una apoptosis que va a ser deficiente y una alteración o una desregulación del sistema inmunológico. Si nosotros nos damos cuenta, ambos nos van a provocar tanto un daño, una alteración en la respuesta innata de nuestro organismo y un daño en la respuesta adaptativa. Esto, para no hacer el cuento muy largo, me va a estar provocando que nosotros tengamos un estado inflamatorio crónico y que además de eso nosotros tengamos el desarrollo de complejos inmunes, redes, y activación continua tanto de los polimorfonucleares como de los macrófagos. Esto, que se encargan principalmente de estarme autoactivando todo este sistema inmunológico, se va a pasar al sistema de respuesta inmune adaptativa, en donde vamos a tener una respuesta inmunológica aumentada, y vamos a tener una falla para el control de toda esta respuesta que estamos teniendo, porque recuerda que tenemos una alteración en la apoptosis. Las células no se mueren, siguen estando vivas. Entonces todo esto me provoca una secreción no controlada de citoquinas, una secreción no controlada de anticuerpos, un continuo estado inflamatorio y de respuesta inmunológico, y esto al final concluye en daño tisular, activación de complemento persistente y producción de autoanticuerpos que van dirigidos contra nuestras propias células. Y aquí estás viendo, en donde termina esta flecha, todos los anticuerpos que van a estar relacionados con la enfermedad de lupus. Vamos a ver que los primeros que vamos a estar describiendo van a ser los ANAS. Y los ANAS únicamente me están hablando cuando nosotros tenemos anticuerpos que van contra estructuras que se van a estar encontrando a antígenos específicos a nivel nuclear. Muy bien, eso es lo que me dicen los ANAS, o sea, son anticuerpos antinucleares. Y vamos a ver que los vamos a encontrar en el 95% de los pacientes con una prevalencia del 95% que tienen lupus. Tiene una sensibilidad alta y una especificidad baja. ¿Eso qué me quiere decir? Que tú no, porque tengas ANAS positivos, significa que tu paciente le puedes decir que tiene lupus. Simplemente es muy común que los vayamos a encontrar, pero los ANAS también los podemos encontrar en múltiples otras enfermedades del tejido conectivo. Entonces no te vayas a ir con la finta que ANA positivo es sinónimo de lupus, porque no es así. Entonces, cuando yo hago el abordaje y los ANAS salen positivos, aquí el siguiente paso que yo tengo que estar realizando con mis pacientes es buscar anticuerpos antinucleares específicos. Y aquí vamos a estar hablando principalmente de dos, los más importantes, que van a ser los anti-DNA double strain o de doble cadena, que son esos que nosotros tenemos aquí, y vamos a tener los anti-Smith. Muy bien, esos dos anticuerpos son los más importantes que yo voy a hablar cuando tengo un paciente que tiene lupus. ¿Por qué? Dos situaciones. Primero que nada, como vemos, los anti-DNA de doble cadena van a tener una prevalencia en los pacientes de lupus del 70 al 80% de los casos. Tiene una sensibilidad moderada, la cual yo le estoy
justificando o yo la estoy ahora sí que tratando de compensar con la sensibilidad alta de los ANAS, pero tiene una especificidad de lupus muy alta. Muy bien, o sea, quiere decir que nosotros vamos a tener casi siempre que tengamos los anti-DNA de doble cadena, diagnóstico de esta enfermedad. Es por eso que esos toman mucha importancia. Además de eso, los anti-DNA de doble cadena se relacionan directamente con la actividad de la enfermedad. Mientras mayor sea el nivel, mayor nivel de actividad va a tener mi paciente. Y los otros, que son los anti-SMID, como tú estás viendo aquí en pantalla, tienen únicamente una prevalencia del 10 al 30% de los casos. O sea, no todos los pacientes van a tener un anti-SMID positivo. Tiene una sensibilidad muy baja, pero es el que mejor tiene especificidad en lupus. O sea, que si llegas a tener un paciente que tiene anti-SMID positivo, solamente son del 10 al 30% de los casos, pero si lo llega a tener, ya le hiciste, porque ya tienes el diagnóstico casi al 100% de que nuestro paciente tiene lupus, ¿ok? Casi, porque recuerda que el diagnóstico de lupus es un diagnóstico clínico, no es un diagnóstico con anticuerpos, pero es muy probable que tu paciente vaya a tener este lupus. Entonces, esa es la importancia de yo conocer esos dos anticuerpos. Todos los demás que estoy viendo aquí en pantalla, realmente esos anticuerpos van a tener otras características. Los anti-Ro, los anti-La, los anti-U1-RNP, los antinucleosoma van a tener más relación en otras entidades, pero también en lupus. Por ejemplo, los anti-Ro, vamos a ver, y los anti-La, que se presentan en lupus, pero también el síndrome de Sjögren. Muy bien, vamos a tener, por ejemplo, los anti-SSL7-70, que no los veo aquí en pantalla, que se van a estar relacionando directamente con esclerodermia. Esos también se conocen como antitopoisomerasa, pero no los veo aquí en ninguno de estos. Muy bien, tenemos algunos otros anticuerpos, los anti-U1-RNP, que son los ribonucleoproteínas, que se pueden presentar en enfermedades del tejido conectivo mixto, además del lupus. Entonces, como tú te das cuenta, el perfil de anticuerpos no se va a relacionar directamente en yo poder hacer o no el diagnóstico de enfermedad. Más bien va a ser un complemento, pero para yo definir la enfermedad, pues debo de cumplir criterios, que ahorita más adelante vamos a ver. El cuadro clínico de esos pacientes va a ser muy heterogéneo y eso es algo que tú te tienes que quedar bien claro. No todos los pacientes van a presentar la misma sintomatología. Esos pacientes inician con problemas de fatiga, fiebre, pérdida de peso, problemas de articulaciones en el 90% de los casos, con artritis artrágea y una poliartritis simétrica distal. La piel va a estar afectándose en el 85% de los casos y vamos a tener este tipo de erupciones que se conoce como erupción malar. Si tú te das cuenta, como tenemos toda esta erupción en alas de mariposa, es un área eritematosa fija, ¿ok? Que respeta en la mayoría de los casos el surco nasogeniano o el surco nasolabial, y estos, dependiendo de la gravedad de la enfermedad, pueden tener cierto grado de descamación. Va a estar relacionado también en la piel, algo que se conoce como fenómeno de Raynaud, y además también vamos a poder presentar erupciones discoides. Otro dato muy importante, por ejemplo, aquí te estás poniendo una piel más morena, en donde puedes observar cómo se encuentra respetado el surco nasogeniano. Inclusive esto, en algunos pacientes tú puedes verlo y decir, se puede tratar de un melasma, ¿sí? Pero no es un melasma, ¿ok? No es nada que ver con un melasma. Más porque aquí estás hablando de una paciente que tiene 21 años, 22 años, que se presenta con esta erupción, que no siempre está presente, tiende a irse y tiende a volver a aparecer, y en donde tenemos un respeto completo del surco nasogeniano. Otras manifestaciones clínicas es la presencia de las telangiectasias unguiales, que esto también es relativamente común en los pacientes que tienen lupus. Va a haber manifestaciones sistémicas a nivel hematológico, con petequias, palidez, infecciones musculoesqueléticas con mialgias. Vamos a tener serositis de cualquier, puede ser pleuritis, pericarditis, derrame pleural, derrame pericárdico a nivel del corazón. Vamos a desarrollar un tipo de endocarditis que se llama endocarditis de Lehmann-Sachs, en donde los pacientes tienen la presencia de una endocarditis, pero que no es bacteriana, o sea, es de origen autoinmune, en este caso por lupus. A nivel pulmonar podemos tener neumonía, enfermedad pulmonar intersticial o hipertensión pulmonar, puede estar asociado a vasculitis,
A nivel neurológico, meningitis aséptica, cerebritis y todos los demás que estamos viendo aquí, psicosis y cambios en la personalidad. Entonces, si te das cuenta, el cuadro clínico es completamente heterogéneo y todo va a ir relacionado directamente, como te había dicho al inicio, de la gravedad de la enfermedad. Aquí te pongo otro cuadro en donde nos ponen los distintos tipos de anticuerpos que van a ser derivados o van a ser anticuerpos que van a estar afectando alguna parte a nivel nuclear. Y si te das cuenta, siempre yo tengo que solicitar primero los ANAs y después valorar todo lo demás. ¿Por qué tiene que ser sistemático? Porque si los ANAs no salen positivos, es muy probable que el resto de los anticuerpos no vayan a salir positivos. Entonces, generalmente los ANAs se solicitan primero. Si están negativos los ANA de primera instancia, yo tengo que buscar algún otro diagnóstico diferencial que no sea autoinmune relacionado con ANAs, ¿ok? Porque no van a salir positivos ninguno de los demás. Si tengo dudas y el cuadro clínico es muy sugerente, bueno, pues entonces tal vez lo que yo deba hacer es volver a solicitar los ANAs y valorar si mi paciente sale positivo o sale negativo. Para yo definir el punto de corte de los ANAs, generalmente voy a utilizar una relación arriba o igual a 1/80 y esto va a ser positivo o sea, me va a hablar de sensibilidad casi del 98, del 97%. Entonces, relación 1/80, arriba de 1/80, bueno, entonces yo ya puedo hacer el diagnóstico que tengo unos ANAs positivos y ahora sí, buscar cuáles los otros anticuerpos me va a hablar de qué enfermedad. Entonces los anti-DNA de doble cadena es muy raro que los encontremos en otras enfermedades. Los anti-Ro y anti-La, te había dicho que era síndrome de Sjögren, que también pueden estar en lupus. Y los anti-Smith es raro que los encontremos en otras enfermedades. Generalmente nosotros vamos a ver que los pacientes que tienen afectaciones renales también se relacionan mucho con los anti-Smith. No son como tal relacionados directamente, pero así como vemos con los doble cadena, también van a tener una presentación a nivel renal. Entonces nosotros lo tenemos que tener en cuenta. Aquí te pongo otra y aquí ya nos están hablando de otro anticuerpo que son los antihistona. Los antihistona, que van a tener una prevalencia del 70-80% de los casos, una sensibilidad baja y una especificidad baja, van a tener relevancia y más de calidad educativa porque se van a estar relacionando directamente con el lupus inducido por drogas, que es prácticamente siempre los vamos a encontrar. Entonces, yo tengo que tener esto en cuenta, que cuando me pregunten lupus relacionado o en el caso clínico venga el antecedente que estaba tomando X medicamento, bueno, entonces yo tengo que solicitar ¿qué? Niveles antihistona. Muy bien. Vamos a ver que el lupus ha ido cambiando en cuestión de las clasificaciones también. La clasificación que utiliza la guía de práctica clínica, que es una guía de práctica clínica muy, pero muy antigua, nos utilizan principalmente los primeritos que salieron, que era de la ACR de 1997, que es los que todos conocemos, los que llevas tú en tu clase de pregrado. Entonces, el lupus ha ido cambiando tanto en su diagnóstico como en la forma en la que debemos de tratar, y actualmente lo que se recomienda es que nosotros tratemos por objetivos. Muy bien, o sea, yo voy a dirigir mi tratamiento de acuerdo a qué es la manifestación clínica que está presentando mi paciente. Porque recuerda, no todos los pacientes van a tener las 5 cosas, o las 6 cosas, o las 7 cosas, o las 10 cosas al mismo tiempo. E inclusive hay pacientes que desarrollan toda la enfermedad únicamente con manifestaciones cutáneas y manifestaciones articulares, pero nunca tengan compromiso a nivel cardíaco, pulmonar ni renal. Entonces, todo eso depende de la heterogeneidad de la enfermedad. El abordaje, como ya sabemos, pues el abordaje diagnóstico va a ir incluido tanto su buena exploración clínica como en los ensayos de anticuerpos, pero además debemos de solicitar biometrías hemáticas, el CUMS, más que nada para valorar o descartar la coexistencia de anemia hemolítica, panel metabólico, BCG-PCR, que me pueden hacer relación directa con la gravedad de la enfermedad. Muy bien, recuerda que BCG-PCR no van a ser como tal marcadores diagnósticos, pero sí me pueden sugerir la actividad de la enfermedad, ¿verdad? Entonces, además, BCG-PCR, cuando tengo un paciente con lupus que desarrolla una infección, generalmente se dispara. O sea, si siempre maneja niveles de 65, 70, 80 de BCG, de repente se dispara. Entonces, ahí me puede sugerir que estamos ante un estado agudo, que puede estar coexistiendo una infección. Entonces, complemento también lo puedo solicitar, C3 y C4 realmente no van a ser estudios que me van a estar hablando para yo poder hacer el diagnóstico de lupus, pero me van a hablar acerca de la actividad de la enfermedad, mientras más bajo el complemento o mientras
Mientras más bajo C3 y C4, pues obviamente me va a sugerir que tenemos una actividad muchísimo mayor. Entonces, ya entrando con los criterios, primero tenemos los de la ACR de 1997, y aquí es lo que ya todos conocíamos, o sea, vamos a tener el rash malar, el rash discoide, la fotosensibilidad, úlceras orales, artritis, serositis, alteraciones renales, neurológicas, hematológicas, inmunológicas, y la coexistencia de anticuerpos antinucleares. Si mi paciente tiene 4 de 11, me está hablando de una sensibilidad del 86% para poder hacer el diagnóstico y una especificidad del 93% para yo poder hacer el diagnóstico. Muy bien, y hasta aquí pues estábamos bien, sin embargo nos empezamos a dar cuenta que va a haber pacientes que no van a cumplir como tal todos los criterios, entonces hay que tener un mejor abordaje diagnóstico. Y es por eso que se empiezan a promover los otros tipos de criterios. Aquí tenemos los del SLICC 2012, en donde nosotros estamos incluyendo criterios clínicos y criterios inmunológicos. Y si te das cuenta, son en total 17. Para yo poder hacer el diagnóstico necesito 4 de los 17 que incluyen al menos uno clínico y uno inmunológico, o que mi paciente se presente en primera instancia con una nefritis lúpica comprobada con la presencia de anticuerpos ANA o antidoble cadena, ¿ok? Si yo cumplo cualquiera de estas características, automáticamente tengo una sensibilidad del 96.7% y una especificidad de 83.7% para hacer el diagnóstico. Si te das cuenta, esto es muchísimo menos, ¿ok?, que lo que yo tenía acá para poder realizar el diagnóstico de lupus. Sin embargo, me va a dar una mayor sensibilidad y una especificidad, pues, un poquito menor a la que yo tenía en la ACR de 1997. Esos clínicos son exactamente los que habíamos estado nosotros platicando en el ACR y las manifestaciones clínicas, pero aquí lo interesante es cómo vamos agregando ahora sí con mayor peso los anticuerpos. Que si tiene la presencia de ANA, que si tiene los anti-DNA, que si tiene los anti-SMIT, hipocomplementemia, o que tenemos un CUMS directo positivo que me hable, ¿ok?, que mi paciente está desarrollando autoinmunidad directa con su propio organismo. Entonces se clasifica un paciente como portador de lupus si tenemos una nefritis lúpica, porque recuerda que si tenemos una nefritis lúpica más un ANA o un anti-DNA, automáticamente ya hago el diagnóstico, ese paciente tiene lupus, tengo que comprobar la nefritis lúpica por biopsia, y si tengo al menos 4 criterios o más, que sean al menos uno clínico o uno inmunológico, también puedo yo ya hacer el diagnóstico de lupus eritematoso sistémico. Después salen en el 2019 los de la EULAR, los criterios de lupus, que es la europea, en donde vamos a ver que aquí nosotros nos están poniendo principalmente para la detección de inicio temprano o de nueva aparición. Mejoramos sensibilidad y mejoramos la especificidad, que era uno de los problemas que teníamos en la anterior. Ven como una sensibilidad del 96.1 y una especificidad del 93.4%. Y aquí nosotros vamos a tener cualquiera, como vemos, características clínicas o dominios clínicos y dominios inmunológicos, y vamos a ir sumando por puntos. Muy bien, los tenemos constitucionales, fiebre, pues todos los que estás viendo aquí en pantalla. Ve como aquí nosotros ya a nivel renal ya estamos distribuyendo si únicamente tenemos proteinuria o si le hicimos biopsia a mi paciente, su clasificación de nefritis lúpica para estadificarla de forma adecuada y saber cuál es el puntaje que va a tener. Independientemente de cuál es el que te vayan a poner, lo más probable es que a ti te vayan a poner porque te repito que la guía de práctica clínica no se ha actualizado, entonces va a ser complejo que te quieran proponer cuáles los siguientes escalas o cuáles los siguientes criterios son los que tú tienes que utilizar para hacer el diagnóstico. Va a ser complejo que te hagan así la pregunta. También otro punto importante si hablamos de ENAR o hablamos de algún tipo de preguntas. Cuando tú estás valorando a tu paciente que tiene lupus, tú en un caso clínico te puedes dar cuenta si el caso te está orientando a que sí o no tiene criterios tu paciente. Como tal, va a ser difícil que te pongan todos estos datos, ¿ok?, todos los datos para que tú puedas realizar el diagnóstico y cumplir los criterios del lupus. Muy bien. De igual forma, va a ser difícil que te pongan todos estos datos o que te pongan todos estos datos, porque hablaríamos de casos clínicos muy amplios, muy grandes, y pues no es lo común que te lo vayan a poner. Que sí probablemente te vayan a decir, te van a poner un paciente, una mujer de 19 años que se presenta con un estado de psicosis, es valorada en el área de psiquiatría,
tú la valoras y pues te das cuenta que además tiene un derrame pleural del 60% unilateral, ¿no? En los laboratorios ves anemia, ves proteinuria y además te refiere que su mamá falleció por una enfermedad renal crónica muy joven, o sea, a los 35 años de edad y desconocen más datos, ¿no? Entonces, ahí el caso clínico te está sugiriendo que el diagnóstico de la enfermedad es lupus y muy probablemente en los estudios de laboratorio te vayan a poner cuál de los siguientes es el estudio más indicado para buscar en esta paciente. Entonces te van a decir, pues hay que solicitarle ANAS, hay que solicitarle anti-DNA de doble cadena, hay que solicitar, vaya, te van a solicitar algún estudio de laboratorio específico. También recordar que el primer estudio de laboratorio, si me están hablando de una pregunta que yo debo de solicitar en este paciente, serían los ANAS, ¿ok? Ese debe ser el primer estudio que tú debes solicitar, no el complemento, ni tampoco los anti-DNA de doble cadena, ni los anti-SMIT, son los ANA, porque los ANA te van a hablar si se trata o no de una enfermedad de tejido conectivo que tiene complejo autoinmune y que afecta antígenos nucleares. Muy bien, nada más, que pueden ser esclerodermia, lupus y todas las demás que conocemos. Entonces, ANA debe ser tu primera opción de estudio que yo voy a solicitar. Los ANA salen positivos, bueno, ahora sí solicito anti-DNA de doble cadena y anti-SMIT, reconociendo que los anti-SMIT únicamente se van a presentar en el 10 al 30% de los pacientes, pero son los que tienen mayor especificidad sobre todos los demás. Y que los antihistonas, cuando me planteen en mi caso clínico, hidralazina, isoniazida o algo así por el estilo. Muy bien. Va a haber algunas escalas que me van a permitir a mí medir la actividad en un paciente que ya realicé diagnóstico de lupus. Como tal, esto no es un método diagnóstico. Muchas veces ustedes van a ver que el SLEDAI, que es el más comúnmente utilizado, lo ponen en pacientes que aún no se le ha hecho un diagnóstico de lupus. Entonces no, SLEDAI únicamente me mide la actividad en un paciente en donde yo ya confirmé la actividad, que va a ser de leve a moderado si se incrementa más de 3 o severo si tiene más de 10 puntos, que es lo que me habla de SLEDAI. SLEDAI es ahora sí que son demasiadas cosas que nosotros tenemos. Entonces, una vez que yo ya tengo bien claro cuál es la manifestación clínica de la enfermedad, cómo debo yo orientar mi abordaje diagnóstico, entonces viene la parte del tratamiento, en donde sí nos vamos a detener un poquito y puede que lo sientas un poquito extensa, pero es importante para que tú lo sepas, ¿no? Entonces, el tratamiento de cualquier enfermedad reumatológica generalmente va a ir en un tratamiento en donde nosotros vamos a actuar directamente con la enfermedad y en otra en donde vamos a tratar de que mi paciente ya no tenga síntomas. En ocasiones, por ejemplo, en artritis reumatoide utilizamos medicamentos dirigidos, que son los PARME, ¿okay? Que son los moduladores de la actividad, y después vamos a tener medicamentos que van a ser de mantenimiento o de remisión. Entonces, es importante entender estos conceptos que son principalmente los que se utilizan en enfermedades autoinmunes, en enfermedades inmunológicas y en enfermedades hematológicas. Entonces, a partir del 2019, la EULAR, que es la que ahorita es la que nos dice qué hacer el lupus, prácticamente nos va a estar orientando la estrategia Treat to Target, que es lo que te había mencionado al inicio, que nosotros debemos de tratar el objetivo. O sea, ¿qué es lo que tiene tu paciente? ¿Sí? Tratar de alcanzar la remisión clínica de los pacientes y tratar de alcanzar el grado de actividad mínima posible. Muy bien. Entonces, ¿cómo mido yo la actividad? Pues nosotros podemos utilizar muchas cosas, principalmente el LEDAI, que no tenga más de 4, ¿ok? Que no tenga daño órgano mayor o alguna de las otras que vemos aquí. Valorar la actividad de la enfermedad, la dosis de glucorticoide de mantenimiento sea menor de 7.5 y que nosotros estemos con tratamiento inmunosupresor o biológico, pero en una dosis estable, que no tengamos que estar aumentando ni aumentando la dosis. Todos estos me hablan de que tenemos una actividad baja y eso es uno de los objetivos de tu tratamiento. La remisión generalmente se utiliza en realidad de menos de 2 puntos, ya yo puedo hablar de remisión, ¿sí? Y o podemos utilizar el BILAC, ¿ok? Que también es otra escala que nosotros podemos hacer, pero para tratar de orientarnos a que mi paciente tiene remisión. Como tú estás dando cuenta, también nosotros valoramos la remisión serológica, en donde nosotros tenemos que tener anticuerpos de DNA de doble cadena negativos, además de un complemento normal. Muy bien. Entonces, independientemente de lo que tú estés utilizando, que esto es un poco complejo, que te lo vayan a preguntar,
tú debes de saber que tenemos que buscar una actividad baja y una remisión, siempre, en todos los pacientes. Entonces, nosotros vamos a tener, aquí lo que nos pone la guía, es que vamos a tener varias formas de nosotros estar tratando a nuestro paciente de acuerdo a cada uno de los tipos. Principalmente la multiterapia, o sea, múltiples cosas, vamos a estar utilizando inhibidores simultáneos o secuenciales y terapias de combinación. Pero bueno, vamos a ver ahora qué es lo que nos dice en cuestión del tratamiento. Lo primero es que yo debo de clasificar la actividad de la enfermedad. Ya dijimos que se va a estar dando con SLEDAI. Muy bien, entonces tú haces el diagnóstico de tu paciente, clasificas la gravedad de la enfermedad y ya dices, bueno, me encuentro aquí en moderado, o me encuentro aquí en severo, o me encuentro en leve, ¿no? Entonces, nosotros tendremos tratamientos de primera línea de leve y tratamientos refractarios. Tendremos de primera línea moderado y refractarios. Primera línea severo y refractarios. Si tú te das cuenta, también tendremos medicamentos adyuvantes que van a hacer modificaciones en el estilo de vida, vacunaciones que deben tener los pacientes, vigilancia de las comorbilidades, y tenemos los objetivos de mi enfermedad, que ya dijimos que es alcanzar la remisión, que es un SLEDAI igual a 0, muy bien, y que además mi paciente tenga una actividad de la enfermedad baja, que es un SLEDAI igual o menor a 4. Esos son los objetivos que yo debo de buscar cuando hago el abordaje terapéutico de mi paciente. Entonces, si mi paciente se presenta con una actividad leve, muy bien, que es esta que nosotros tenemos aquí, o hablamos de un SLEDAI menos o igual a 6 puntos, la primera línea de tratamiento que vamos a estar ofreciendo en la mayoría de los pacientes va a ser hidroxicloroquina. Eso es prácticamente en todos. Además, dependiendo, vamos a poder nosotros estar agregando glucocorticoides, ya sea vía oral o intramusculares. Únicamente como terapia en leves refractarios o moderados de primera línea, vamos a estar utilizando nosotros metrotexate o aciatropina. Muy bien, únicamente en ese grupo de pacientes. Después ya no, nosotros no vamos a utilizar como de primera línea metrotexate o aciatropina en un paciente que tiene leve. Únicamente si como tal se presenta con moderado o estamos hablando de un SLEDAI de 7 a 12 puntos. Muy bien. Si está arriba de 12 puntos, recuerda que ya estaremos hablando nosotros, no de moderado, sino vamos a estar hablando de un paciente que es grave. Entonces, prácticamente, tratamientos de primera línea, nosotros vamos a tener hidroxicloroquina, que es el estándar prácticamente en todos lados, como tú estás viendo, hidroxicloroquina en todos lados, y dependiendo de la severidad, el uso de glucocorticoides en moderado, sumado, ¿ok?, a metrotexate o aciatropina. ¿Perfecto? Excelente. Entonces, no se te olvide eso, no te confundas. Cuando yo tengo un paciente, ¿ok?, que te digan, tiene un SLEDAI de 8 puntos, muy bien, es refractario al tratamiento moderado, vamos a estar utilizando ese medicamento que tiene aquí BEL, que realmente se trata de belimumab. El belimumab es un anticuerpo monoclonal y principalmente va a estar actuando directamente contra los linfocitos B. Eso me provoca que los linfocitos B no sobrevivan tanto tiempo y como ya vimos al inicio, lo que nosotros necesitamos es que la apoptosis esté activa, no que los linfocitos anden vivos ahí toda la vida, inmortales, porque esos pues, no me están ayudando absolutamente nada. Entonces, ese es el medicamento que nosotros vamos a estar dando aquí como el belimumab. Muy bien. Realmente para fines del ENAR, con que tú te sepas hasta aquí, en donde estábamos, es más que suficiente, porque todos los demás medicamentos que vamos a estar nosotros teniendo en cuenta ya van a ser un poco más complejos, ¿ok? Entonces, ahorita regresamos a ese esquema. Ya dijimos que los glucocorticoides con la hidroxicloroquina, que es un antimalárico, van a tener una importancia en todas las etapas de la enfermedad de mi paciente. El glucocorticoide, su efecto antiinflamatorio, pues se convierte en la piedra angular. Sin embargo, nosotros no podemos estar utilizando glucocorticoides toda la vida. Es por eso que estos se deben de utilizar el menor tiempo posible. Muy bien. Los glucocorticoides, pues ya sabes que se van a estar dependiendo de sus dosis, como baja dosis, media, alta o muy alta. Nosotros generalmente cuando tenemos un paciente que tiene de leve a moderada severidad, vamos a estar utilizando glucocorticoides a dosis baja. Principalmente van a ser biorales, tiempos cortos de tratamiento y estaremos utilizando generalmente la prednisona. Muy bien,
algunos efectos adversos relacionados como la retención hídrica, diabetes por la hiperglicemia que desarrollan, hipertensión, acné, osteoporosis, mucho cuidado con la osteoporosis, necrosis avascular, no sea vascular, psicosis, hiperlipidemia, miopatía, van a tener relación directa con la cantidad de glucocorticoide y el tiempo de glucocorticoide que le estás poniendo a tu paciente. Entonces hay que tener muchísimo cuidado. También los pacientes que están en tratamiento con glucocorticoides a dosis muy altas y que tú decides suspenderle de la nada el medicamento, pueden desarrollarme una insuficiencia suprarrenal y nosotros tener cuidado de que no vaya a pasar algo malo con este paciente. Muy bien. Recuerda que va a haber equivalencias en los corticosteroides, no nos vamos a detener mucho, esa más que nada te la dejo aquí para que tú tengas tengas cómo hacer la relación, tanto su actividad glucocorticoide como su actividad mineralocorticoide, y lo sepas y estemos en la misma sintonía. Pero generalmente debes de monitorizar siempre los efectos adversos, los lípidos, glucosa, insuficiencia cardíaca, edema periférico y el peso, ¿no? Eso es lo más importante. Otra cosa muy importante con el uso de los glucocorticoides es que yo no únicamente me voy a reservar con actividad leve siempre. O sea, no le voy a iniciar actividad leve siempre a los pacientes. Dependiendo de si veo que mi paciente no tiene una buena respuesta, yo puedo subir la dosis. Generalmente actividad baja, dosis bajas de glucocorticoides, actividad moderada, dosis intermedia, y actividad grave, pues dosis muy alta. Y estos últimos en actividad alta, generalmente los vamos a estar dando como glucocorticoides intravenosos. Eso es lo más común. Cuando yo ya tengo el mantenimiento y ya reducí los síntomas, tengo síntomas bajos, ¿okay? Con un SLEDAI menor de 4, o tengo remisión, entonces hay que ir disminuyendo del 10 al 20% cada 7 días hasta llegar a 30 miligramos y posteriormente 10% cada 15 días hasta la suspensión o la dosis de mantenimiento, que sería menos de 7.5 miligramos día. Los antimaláricos también tienen un papel fundamental en el abordaje del lupus, y vemos que aquí nosotros vamos a tener dos líneas de medicamentos, la hidroxicloroquina y la cloroquina. Se va a estar asociando a mayor tiempo en donde mi paciente tiene libre de daño renal, disminuye la probabilidad de daño renal y previene la morbilidad cardiovascular. Entonces, por eso que la importancia de que yo lo tenga en cuenta. Efectos adversos: hiperpigmentación cutánea, neuropatía y miopatías. Yo creo que son los más importantes que hay que tener en cuenta. Los antimaláricos también recuerda que se asocian con daño o toxicidad en la retina y me desarrollan esta imagen que es como ojo de buey que tú estás viendo aquí. Generalmente va a ser más aumentado y en pacientes con maculopatía previa o que tengan falla renal. Muy bien, entonces hay que tener muchísimo cuidado con esos pacientes porque me pueden desarrollar. Esto en ocasiones se lo llegan a preguntar, pero de forma inversa. O sea, te ponen la imagen del fondo de ojo, te ponen que es una paciente que está en tratamiento con lupus, bla, bla, y todo eso, y te dicen cuáles de los siguientes medicamentos es el más probable que vaya a estar relacionado con el desarrollo ocular de este paciente. Hidroxicloroquina, glucocorticoide, micofenolato de mofetilo. Entonces tú ya dices, se trata de una hidroxicloroquina, o sea, un antimalárico. Los AINES nosotros los podemos dar de forma temporal para el dolor asociado. Sin embargo, recordar todos los efectos que nosotros tenemos, ¿sí? Generalmente no vamos a tener una disminución del daño progresivo articular porque esto viene relacionado directamente con un problema inmunológico y los AINES aquí no tienen nada, ni cabida, ni nada. Entonces, se recomienda usar el menor tiempo posible y si se usan de forma crónica, la mínima dosis para mantener, porque recuerda que esos medicamentos también van a tener efectos adversos sobre el riñón, y si eso tú lo sumas junto con una enfermedad que también tiene o puede tener un posible efecto renal, entonces no creo que sea no es el mejor de los casos. Los inmunosupresores, esos se van a estar dando principalmente cuando tenemos un paciente que se encuentra en lupus moderado y grave, y aquí, como todo medicamento inmunosupresor, vamos a tener terapias de inducción y terapias de mantenimiento hasta alcanzar la remisión, valorar si se suspende. Muy bien, las terapias de inducción generalmente va a ser detener el daño, pacientes que tienen serositis grave o que ya tienen nefritis lúpica, recuperar la función y controlar la actividad. Una vez que alcances esos objetivos, pasamos a la terapia de mantenimiento, en donde tratamos de llevar a mi paciente lo más cercano a la remisión o a la actividad baja de la enfermedad y prevenir que se estén presentando nuevamente recaídas. Estos van a ser el ácido micofenólico, el cual actúa directamente inhibiendo la proliferación linfocitaria. Muy bien, y estos generalmente nosotros vamos a estar dando muy, pero muy específico en los pacientes que tienen
problemas renales. Muy bien, o los que ya se desarrollan con nefritis lúpica, es uno de los tratamientos que más beneficio tienen esos pacientes. No es obligatorio que todos los que tienen nefritis lúpica únicamente se les da ácido micofenólico, pero generalmente lo que te llegan a preguntar en un examen. ¿Cuál es el medicamento que tú le debes dar a un paciente con el inmunomodulador? Pues ya le das ácido micofenólico. La ciclofosfamida, de igual forma, también van a tener efecto en pacientes que tienen problemas renales, cardiopulmonares y neuropsiquiátricos. Muy bien, aquí como vemos, se encarga principalmente, su función es en manifestaciones graves de la enfermedad del lupus. La azathioprina, ya vimos que la azathioprina se va a estar utilizando cuando tenemos moderado de tratamiento inicial, pero de primera instancia tenemos moderado, asociado a la hidroxicloroquina y asociado a los glucocorticoides. Eso hay que tenerlo nosotros en cuenta. Nosotros también podemos dar metrotexate, que es este que nosotros tenemos aquí, también en un paciente que se encuentra con actividad de la enfermedad moderada, muy bien, como parte inicial del tratamiento. Hay que tener mucho cuidado con el metrotexate, muy bien, y con la azathioprina, ya por los efectos adversos. Si tú te das cuenta, la azathioprina, como actúa directamente a través de la síntesis de DNA y la proliferación celular, puede haber efectos relacionados como mielosupresión, hepatotoxicidad, trastornos proliferativos y teratogenicidad. Este medicamento se debe suspender al menos 6 semanas antes de planear un embarazo. Entonces imagínate que la paciente decida embarazarse y no te diga y llegue contigo embarazada, tuviste que haberla suspendido hace 6 semanas. ¿Qué haces? No puedes hacer nada. El metrotexate, igual forma, va a estar relacionado con todos esos efectos adversos y también con los efectos teratogénicos. La ciclofosfamida, que es un inhibidor de la calcineurina y que inhibe la proliferación de los LT, también va a tener su función en pacientes que tienen un estado moderado o un estado grave de enfermedad. Recuerda que todas esas son opciones de medicamentos que tú puedes utilizar. Cada uno de esos medicamentos va a tener su papel dentro, de la enfermedad de lupus eritematoso sistémico, y su eficacia o su objetivo principal va a ser tratar de disminuir la progresión de la enfermedad y regresarlo a su estado de remisión, muy bien, o de actividad clínica o de actividad de la enfermedad leve. El belimumab, ya lo habíamos hablado, de que se recomienda en pacientes que tienen moderado, de acuerdo a la EULAR, principalmente los que son refractarios al tratamiento o que se presentan ya graves. Hablamos, aquí nos ponen el de AID-10, el de AID-12, ¿ok? Tenemos el rituximab, igual forma nosotros lo vamos a estar utilizando como medicamento inmunomodulador, y tiene actividad como inhibidor del CD20, que se expresa típicamente en los linfocitos B. Este tipo de medicamentos, conforme vamos avanzando, vamos a ver que se van a estar utilizando o van a tener un papel más importante cuando yo tengo un paciente que se presenta con falla al tratamiento de primera línea, que sería hidroxicloroquina, glucocorticoide, y si tiene una indicación de metrotexate o azathioprina, metrotexate y azathioprina. Fallan todos esos medicamentos, entonces no me quedan más opciones y empiezo ya a dar a estos biológicos. Un punto muy importante que hablar aquí en lupus van a ser las manifestaciones renales. Recuerda que las manifestaciones renales se van a estar asociando directamente con peor pronóstico. Generalmente los pacientes que tienen lupus van a presentar una manifestación renal en un porcentaje mayor del 50%. Esos van a tener un peor pronóstico en pacientes que ya están en diálisis o que son post-transplantados. Es importante reconocer también la nefritis lúpica, la cual pues va a ser una glomerulonefritis que va a estar mediada por inmunocomplejos que forman parte de todo este lupus eritematoso sistémico. Nosotros vamos a estar clasificando la nefritis lúpica en 6 tipos: tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4 y tipo 5, no hay pierde. Tipo 1 y tipo 2 vamos a tener que la formación de los inmunocomplejos se van a estar desarrollando a nivel del mensaje. Aquí tú lo puedes ver en la coloración rosita. Muy bien, esos que estamos viendo aquí. La tipo 3 se va a estar relacionando principalmente con formaciones subendoteliales de los complejos, y aquí va a ser 3, y ese mismo problema lo vamos a tener en la 4. La tipo 5 vamos a estar nosotros teniendo la formación subepitelial de complejos, ¿ok? Ya no va a ser subendotelial, sino va a ser subepitelial. De acuerdo a lo que a ti te describa el patólogo, es como yo voy a estar clasificando qué grado de nefritis lúpica o qué tipo de nefritis lúpica tiene tu paciente. Y esto sí lo llegan a preguntar en el examen, entonces no le saques la vuelta. Tipo 1 y tipo 2, mesangio. Tipo 3, subendoteliales. Tipo 4, subendoteliales. Y tipo 5, subepiteliales.
Esos pacientes se presentan típicamente con proteinuria, hematuria microscópica o macroscópica, y el diagnóstico yo lo debo hacer en un paciente que me presenta proteinuria persistente, que tenemos tira reactiva con cruces, y que tiene o no tiene ya el diagnóstico de lupus, porque puede que esta manifestación, la manifestación renal, sea la primera manifestación que tienen tus pacientes que me desarrollan lupus. Vamos a tener algunas indicaciones de biopsia cuando tenemos esta proteinuria confirmada mayor de 500 miligramos, ¿ok? En orina de 24 horas, cociente de proteínas creatinina mayor de 0.5, cociente de proteínas creatinina mayor de 0.5 calculado en orina de 24 horas, sedimento activo y deterioro inexplicado de la función renal. Todo eso debe de ser una indicación para solicitar una biopsia y confirmar o descartar la coexistencia de una nefritis lúpica. Muy bien, aquí te estoy poniendo todas las clases. La última de la que no hablamos, vamos a tener la nefritis lúpica con esclerosis, la clase 6, que ocupa principalmente el 90% o más de los glomérulos, pero en donde ya tenemos esclerosis global, pero no hay datos de actividad. Todo lo demás, ya dijimos 1 y 2, vamos a tener afectaciones en el mesangio, 3 y 4, vamos a tener este daño a nivel subendotelial, y clase 5 vamos a tener el depósito a nivel subepitelial, ¿no? De igual forma, aquí estamos viendo cómo va progresando la enfermedad. Es importante que tú veas que la clase 1 y clase 2 van a tener creatinina sérica normales, pero lo primero que va a empezar a alterarse va a ser la microhematuria o la proteinuria no nefrótica. Ya en la clase 3 es cuando ya se caracteriza como tal la proteinuria y la hematuria. Sin embargo, lo más común que nosotros realicemos en el momento, hablando de biopsias, va a ser hasta la clase 4, que es la forma más frecuente de biopsiar. Clase 5 ya como tal tiene síndrome nefrótico, y la clase 6 realmente ya estamos nosotros teniendo un daño renal progresivo y probablemente estar valorando el uso de la diálisis en esos pacientes. Las manifestaciones renales pues va a depender, porque no únicamente los pacientes van a presentar como una glomerulonefritis, sino también vamos a tener una glomerulonefritis con semilunas, enfermedades tubulointersticiales en donde pueden asimilar, por ejemplo, una nefritis intersticial aguda, pueden estar simulando una necrosis tubular aguda, pueden estar relacionando una acidosis tubular, entonces es importante nosotros tenerlo en cuenta. Lesión podocitaria, ok, también puede ser una forma en la que los pacientes estén presentando con esta enfermedad. Cada una de estas líneas va a tener su medicamento en el que se les va a estar sugiriendo. Como tal, no es obligatorio, no es ley que se tengan que estar tomando cada uno en cuenta. Lo más común es que a ti para el examen te vayan a preguntar esto. Muy bien, eso que nosotros tenemos aquí. También, fíjate cómo aquí el sintomático utilizamos los inmunosupresores. ¿Por qué razón? Porque la clase 3, clase 4, clase 5 y clase 6, probablemente esos medicamentos me hablan de una actividad mayor, entonces tengo que someterlos a inducción antes de yo darle únicamente su tratamiento inmunosupresor de mantenimiento de soporte. Inmunosupresores, aquí estaría yo hablando, por ejemplo, de metrotexate y de azatropina. En tratamientos de inducción, aquí ya estaría hablando de que si yo le voy a poner belimumab, rituximab, micofenolato de mofetilo, entre todos los demás que tenemos y que ya vimos anteriormente. Es importante señalar, ya para finalizar con esta clase, que los pacientes que tienen lupus eritematoso sistémico, también nosotros tenemos que tener mucha precaución en las infecciones prevenibles. Principalmente tenemos que tener vacunación y esquemas apropiados. Aquí nosotros estaremos contra influenza, neumococo 23, hepatitis B, tétanos y Haemophilus influenzae, específicamente, por ejemplo, cuando tengamos SLEDAI menos de 8 puntos, cuando estamos ya con dosis de prednisona menor a 20 miligramos, y en pacientes que recibieron tratamiento con micofenolato de mofetilo, metrotexate, acetropina o ciclofosfamida, a pesar de que pueden presentar una menor respuesta, ya que recuerda que la inmunización pues requiere la actividad, requiere que tú tengas un sistema inmune competente para poder desarrollar tu inmunidad, y si tú estás en tratamiento con alguno de los medicamentos inmunosupresores, pues no vamos a tener una eficacia con el esquema de vacunación, ¿ok? Entonces, únicamente en eso se va a estar considerando la de BPH en los menores de 25 años y que no tengan antecedentes de trombofilias ni otros factores, y dosis de prednisona menor a 10 miligramos. No se recomienda la aplicación de vacunas de virus vivos atenuados, como la vacuna contra herpes zóster en pacientes con lupus con actividad de la enfermedad. O sea, eso también es importante. Y bien, eso ha sido todo por parte del tema de lupus. Ha sido un poquito extenso. Espero te haya gustado. Cualquier duda o comentario, déjamelo aquí en la sección correspondiente.
y vamos a estarlo nosotros repasando con más detalle. Muy bien, si te ha gustado este video, no dudes en darle like al video, suscríbete a nuestro canal y pues síguenos para que veas más contenido como este y estar platicando más acerca de esos temas. Saludos.